Vamos a ir con nuestra compañera Camila Villasís, quien nos permite escuchar el pronunciamiento de Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Esto luego de que la Corte Constitucional no aceptara las denuncias de inconstitucionalidad contra el decreto 741. El decreto en mención generó descontento por parte de algunos exlegisladores y organizaciones sociales, quienes presentaron demandas de inconstitucionalidad. Ellos calificaron a este decreto como una medida desesperada e inconstitucional por parte del presidente Guillermo Lasso, lo cual violaba el artículo 148 de la Constitución. Sin embargo, recordemos que el pasado 18 de mayo la Corte Constitucional se pronunció frente a estas demandas de inconstitucionalidad e informó que se decidió por unanimidad rechazar las demandas, de forma que se ratificaba la legalidad de la medida aplicada por el presidente Guillermo Lasso, es decir, la muerte cruzada, y que se disolviera la Asamblea Nacional. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para escuchar el pronunciamiento de Isabel Vargas. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Precisamente nos hemos trasladado hasta el centro de la capital ecuatoriana, en donde vamos a dialogar con Isabel Vargas, presidenta de la UNE, una de las organizaciones sociales quienes impusieron estas demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto 741 presentado por el presidente Guillermo Lasso, en donde se decidió disolver la Asamblea Nacional. Además de estas organizaciones sociales, también exlegisladores interpusieron estas demandas de inconstitucionalidad, las cuales fueron negadas por la Corte Constitucional. Enseguida vamos con Isabel Vargas para que nos comente un poco sobre esto que les han negado las demandas de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Bienvenida, Corape. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Nosotros hicimos una demanda de inconstitucionalidad porque consideramos que no había conmoción social. Sin embargo, la Corte Constitucional, a pesar de que en sentencias anteriores indica claramente lo que es una conmoción social, lo detalla claramente en donde pues el pueblo ecuatoriano está en peligro, nada de esto hubo, pero a pesar de eso la Corte decidió rechazar todas las demandas de todos los actores, en este caso como UNE, como Frente Popular, como Unidad Popular. Hemos sido pues ya notificados de que no procede esta demanda. Entonces, lo que queda es las elecciones anticipadas del CNE, ya se ha pronunciado, pero sí hay una preocupación y nos vamos a mantener vigilantes por el tema de los decretos ley. Acaba de enviar ya a la Corte Constitucional sobre el incentivo, dice, para las familias, en donde recordaremos que fue este presidente de la República en el año 2022 con la Ley de Desarrollo Económico que impuso que las familias o las personas de nivel medio paguen impuestos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y luego de que este acuerdo se cumplió, ahora se hace el dadivoso y dice que ahora volverán a no pagar tributos a aquellos que ganen menos de $2,000. Pero hay algo muy preocupante porque en este decreto ley se reforma la ley tributaria y el control tributario que era público, ahora le reforma y dice que ese control es de carácter reservado. Entonces, esto quiere decir que las empresas van a seguir evadiendo, van a seguir eludiendo impuestos, van a seguir condonando los impuestos a esas empresas, imagínense la banca. ¿Cuánto les está perdonando? 220 millones. Y sabemos porque es público el control, pero ahora ese control es reservado. Y eso es preocupante porque es parte justamente de un gobierno que está favoreciendo a los grandes empresarios, está favoreciendo a la banca en detrimento del pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, deja de percibir el SRI, pero ¿cuánto ha dejado de percibir por no hacer el control como se debe ser? Son 7.600 millones que pierde anualmente nuestro país, de los cuales 3.600 millones eluden por llevarse a los paraísos fiscales, es los que sacaron la plata del país, y ahí están los Pandora Papers, en donde inclusive el nombre del presidente está involucrado. Por eso es que nosotros desde las organizaciones sociales vamos a permanecer vigilantes de los decretos ley, de todo lo que esto implique, y
pues nos mantendremos organizados. Por esta razón es que estamos convocando para el 3 de junio desde el Frente Unitario de Trabajadores a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares, para trazar una agenda prioritaria en donde lo primero que sea la vigilancia de del actuar del presidente de la República, que estos decretos ley no transgredan, no afecten los intereses del pueblo ecuatoriano. Y hay la preocupación porque vemos que hay una comisión del IES en donde, claro, dicen que hay que aumentar los años de edad, hay que aumentar los años de aporte, hay que externalizar los servicios, y eso es un viejo sueño de la derecha y que a lo mejor ahora lo querrá plasmar aprovechando de que es el único poder del Estado que en materia ley puede hacerlo, ¿no? Entonces, pero para eso mismo es la reunión del sábado 3 de junio, que lo haremos para ir trazando la ruta y tener una agenda prioritaria, y nosotros hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a unificarnos. Tenemos que nuevamente ir a las urnas, y ante eso pues las organizaciones sociales también buscaremos nosotros quien lleve el proyecto de las organizaciones sociales. ¿Ya tienen más o menos definido quién podría llevar este proyecto, como lo indican? Todavía no, estamos a olla de presión, pero sin embargo, pues tienen que ser los mejores hombres y mujeres, aquellos que han demostrado en la lucha, en la acción, que somos los que se lleva a cabo los anhelos de cambio del pueblo ecuatoriano. Para eso el 3 justamente vamos a definir como organizaciones, como Frente Unitario de Trabajadores. Sin embargo, como Unión Nacional de Educadores, nosotros tenemos definido nuestro apoyo, nuestro respaldo a Unidad Popular, que es la que lleva nuestros postulados, que es la que ha estado junto con nosotros en todas las acciones, y nosotros vamos a ser los promotores sociales de los tribunos que Unidad Popular pues decida lanzar a la palestra para este proceso electoral. Isabel, ustedes mencionaron que van a mantenerse vigilantes a los próximos decretos que emite el presidente de la República, tomando en cuenta que estos decretos únicamente pueden ser en materia económica urgente. ¿Qué es lo que va a pasar con esta reforma laboral? Bueno, veamos cómo lo va a lanzar la flexibilización laboral. De pronto, para las empresas serán incentivos económicos, en cambio que para el pueblo ecuatoriano más bien será un desincentivo, y lo que promueve justamente es la precarización laboral. Entonces nosotros vamos a estar pendientes de lo que es materia laboral, lo que es en el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos viendo que inclusive ya quiere lanzar los acuerdos o las alianzas público-privado con el ánimo de vender las empresas estratégicas del Estado. Entonces, todo lo que no pudo hacer en los 2 años y su proyecto, que es aplicar las medidas neoliberales, a lo mejor lo querrá hacer ahora, que está solo prácticamente, porque la Corte no creo que se ponga a analizar artículo por artículo, sino más bien solamente se dedicará a ver la forma de que si no violenta algún artículo de la Constitución. Por eso es que se topará con la organización social, con el pueblo ecuatoriano, porque no es que aquí la muerte cruzada le da la potestad para que sea un dictador, sino que el pueblo ha tenido un hartazgo, y es por eso que ese hartazgo ha llegado a un límite de ver cómo es que no se han solucionado los problemas en educación, en salud, en seguridad, en generación de empleos. Isabel, desde que la Corte no aceptó su demanda de inconstitucionalidad del artículo 741, ¿ustedes han pensado en tomar acciones o van a esperar a esta gran convención del 3 de junio para poder con las otras organizaciones sociales llevar a cabo acciones? Justamente nosotros como parte del Frente Unitario de Trabajadores, parte del Frente Popular, enseguida nosotros hicimos la reunión y convocamos a la convención para trazar la ruta, para analizar
la agenda prioritaria en estos momentos y justamente eso es la vigilancia. Uno de los puntos que se tratará es la vigilancia permanente y las acciones a tomar en torno de esta situación que está viviendo el país, en torno de que no tenemos ya quien le haga el contrapeso al presidente de la República, sino el único contrapeso es la organización del pueblo ecuatoriano. Dentro de esta gran convención, de forma preliminar, ¿nos puede comentar qué acciones pueden tomar desde las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, en caso de que el presidente de la República decida emitir un decreto, ya sea en reforma laboral o un decreto que pueda vulnerar ciertos derechos de ciertos sectores de la sociedad? Bueno, la convención está ya lanzada para el 3 de junio, pero en caso de necesidad nosotros estamos en asambleas y movilizaciones permanentes, las libertades no han sido coartadas, tenemos todavía el derecho a la resistencia en caso de que nuestros derechos sean vulnerados y por lo tanto, pues si insiste el presidente de la República en ser el presidente de los oídos sordos, de no escuchar al pueblo ecuatoriano, pues nos tendrá movilizados. Desde las organizaciones sociales lo que pedían es la salida del presidente Guillermo Lasso. En este momento, con la firma de este decreto 741, él ya firmó su salida, que sería ya próximamente. ¿Qué es lo que ustedes esperaban que se dé también con el juicio político, que el presidente salga de esta forma del poder o de qué forma? Bueno, la muerte cruzada, el haber declarado la muerte cruzada demostró que su incapacidad para gobernar, demostró que sí tenía parte de culpa en lo que se le estaba acusando, porque ustedes recordarán que a partir del video de Estupiñán es lo que se decide la muerte cruzada. Entonces sí, nosotros esperábamos que se dé el debido proceso, que la Asamblea Nacional le destituya como debe ser por los actos cometidos, porque habían las pruebas suficientes. Pero claro, se vio perdido y no le tocó otra que jugársela con la muerte cruzada, porque estaba reacio también, pues estaban haciendo ellos también sus cálculos, pero finalmente la verdad salió a la luz y esto lo que demostró es su culpabilidad. Magister, un mensaje para nuestra audiencia para que puedan sumarse también a esta gran convención, para que puedan trazar estas líneas de ruta en donde sepan qué acciones tomar en caso de los futuros decretos del presidente Guillermo Lasso. Bueno, decirles a nuestros compañeros, a las personas de a pie, a todos los que estamos también insertos en todo lo que está pasando, las consecuencias de esta política neoliberal, decirles que debemos unificarnos, que debemos organizarnos, que la lucha no debe terminar, al contrario, esta es la que inicia, que hagamos un frente social, un frente político único para vencer a todas estas políticas antipopulares, sea con gobiernos populistas, sea con gobiernos neoliberales, pero que son gobiernos que le hacen daño a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestros familiares que no tienen un trabajo, que no tienen que comer, que muchos han pasado de la pobreza a la extrema pobreza, de nuestros hijos que no tienen dónde estudiar, que ni estudian ni trabajan, de aquellos niños que en lugar de ir a la escuela pública está yendo a la escuela de los sicarios. Eso debe terminar y para eso debemos ver bien por quién votamos, por los mismos de siempre para tener los problemas de siempre o con quienes han luchado junto al pueblo para conseguir mejores condiciones de vida y tener esos cambios que el pueblo anhela. Muchísimas gracias. Agradecemos a Isabel Vargas, presidenta de la UNE, quien nos comentó un poco más sobre esta demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte de esta organización, la Unión Nacional de Educadores, la cual no fue aceptada por parte de la Corte Constitucional. Ella mencionó que hace un llamado también a todas las organizaciones sociales a unirse en esta gran convención que tendrá lugar el 3 de junio para de esta forma trazar una ruta y conocer las acciones que se pueden tomar en cuanto a los futuros decretos que pueda firmar el presidente Guillermo Lasso. Entre ellos, uno de los que más les preocupan a estas organizaciones sindicales y organizaciones sociales son reformas laborales. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy les acompañó Gandhi Guam en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corap informa.
Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, compañeros, por ese reporte. Y escuchábamos el pronunciamiento de Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, sobre la decisión de la Corte Constitucional de rechazar por unanimidad las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741. Esta decisión ratificó la legalidad de la medida aplicada por el presidente Lasso de disolver la Asamblea Nacional y de convocar elecciones adelantadas. Además, le permite al presidente Lasso gobernar bajo decretos ley, por lo que Vargas se mostró preocupada debido a ese contrapeso que hacía la Asamblea Nacional y por los decretos que pueda emitir el primer mandatario, los cuales espera no transgredan los intereses del país. Vargas también convocó a las organizaciones sociales para este 3 de junio, donde se trabajará una agenda prioritaria para el país y también frente a este escenario electoral que se avecina.